Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque por ti late nuestro corazón. Tú eres el que has dirigido nuestros pies a este lugar. Gracias, Señor, porque aún hay gente que te quiere escuchar. Hay gente que dobla la rodilla delante de ti, que te reconoce como Dios, como Señor, como Salvador de su vida. Mi Señor, nosotros nunca perdemos. Nunca perdemos. Desde el día que tú te mostraste en nuestra vida y nos has tomado de la mano, todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Señor, enséñanos a ver las cosas así como las ves tú, con ese amor, con esa misericordia. Mi Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando al corazón de mis hermanos. Tú eres el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios vivo, verdadero, eterno, poderoso, invisible. Mi Señor, bendito seas, bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la majestad y el trono. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran pues aquí en este lugar. Tenemos personas nuevas el día de hoy. Hay una jovencita nueva de nombre Cristina, nada más. ¿Cuántos años tienes, mi hermana Cristina? 17 años. ¿Cómo se les dice a las nuevas, mis hermanas? Bienvenida, Cristina. Ojalá que esta tarde Dios hable a tu corazón. Mis hermanos, pues bueno, estamos en este hermosísimo libro Segunda de Timoteo, y este mensaje se llama una súplica para nosotros. Así se llama. Y si tú pusiste atención en estos dos versículos, el consejo que le da el apóstol Pablo en esta misma carta, Segunda de Timoteo, y fíjate lo que le dice al joven Timoteo. Acuérdate que tiene más o menos unos 28 años de edad, 27 años de edad. Y mira lo que le dice: persiste tú en lo que has aprendido y has creído verdaderamente. Y en el versículo 15 le dice: pues desde niño has sabido las sagradas escrituras. Y sabes una cosa, qué bendición es que desde jóvenes pues tengamos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque entre más jóvenes nos encontramos, pues tenemos la oportunidad o la fortuna de equivocarnos menos. La verdad es que vamos creciendo, vamos haciendo nuestra vida, pero cuando estamos alejados de Dios, pues tú estarás de acuerdo conmigo, mi hermano, mi hermana, no es vida. No es vida. Yo empecé a vivir desde que conocí al Hijo de Dios. Fue cuando comencé realmente a vivir. Todo lo demás, pues tristemente es basura. Entonces, fíjate bien, mi hermano, lo que le dice en esta misma carta al joven Timoteo. Y sabes una cosa, pues quiero que tengas en mente en el capítulo 1, en el versículo 5, le dice: la fe genuina habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Ya en el versículo 6 le dice al joven Timoteo, vuelve a encender. Avives, esa palabra la vimos en el griego, vuelve a encender o agita hasta que prenda el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí se acuerdan cómo se llamó ese mensaje? ¿Sí se acuerdan? Descuidando el don de Dios. Y ya lo deseamos, mi hermano, mi hermana, pues Timoteo tristemente estaba descuidando ese don de Dios. El joven Timoteo estaba descuidando con todo. ¿Y quién era Timoteo? Y yo les comentaba a ustedes que si el apóstol Pablo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría? Entonces, por eso es, mis hermanos, que tenemos que poner mucha atención en las escrituras, porque ahí hay muchos ejemplos de lo que nos puede pasar a nosotros si bajamos la guardia. Y en el versículo 7 les dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, para amar y para tener dominio propio sobre nosotros. Versículo 8 le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y yo te decía, mi hermano, que cuando Timoteo se estaba enfriando, esa es la realidad, se estaba enfriando espiritualmente, pues entró el miedo a su corazón y ya se estaba avergonzando de Pablo en la cárcel o de Pablo en cadenas y de la cruz de Jesucristo. ¿Y sabes una cosa? Pues los pecados nunca entran solos. Bueno fuera que una persona, por ejemplo, tomara alcohol y que dijeras tú, pues tomó el alcohol hasta el fin de su vida y nada más. No, el alcohol siempre tiene otros pecados alrededor, a veces peores. Entonces, todo esto le dice en el capítulo 1, vamos al capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjate bien, con todo esto en mente, mira lo que le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Podemos regresar al versículo 1, por favor, me lo pones en NBI. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana, pues en el capítulo 1, pues nos está hablando más o menos las recomendaciones que le da al joven Timoteo, y la verdad es que son cuestiones graves lo que está pasando en Timoteo. De hecho, quiero que tomes en cuenta que antes de pasar al capítulo 2, le dice al joven Timoteo lo que vimos el domingo. ¿Se acuerdan cómo se llamó el mensaje del domingo? Y tú eres fiel o infiel a Dios. Y te acuerdas que decía el apóstol Pablo que todos los de Asia, dice, me abandonaron. Incluso 2 personas muy cercanas a Timoteo. Y solamente habló de una persona fiel, de nombre Onesíforo. Fíjate bien, entonces muchos infieles y un solo fiel.
Entonces mira lo que dice el versículo 1. Así que tú, hijo mío, quiero que pongas atención en esta palabra, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esta palabra fortalécete en el griego, en dunamo, fíjate bien lo que quiere decir. Encuentra tu fuerza o saca tu fuerza. Mira lo que le está diciendo a Timoteo. Así que tú, hijo mío, saca tu fuerza o encuentra tu fuerza. ¿En qué? En la gracia. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Esa palabra gracia es griego charis y quiere decir, ya todos lo sabemos, quiere decir donativo, quiere decir misericordia, quiere decir favor, bendición, pero principalmente quiere decir regalo inmerecido. Eso es lo que quiere decir gracia. No es lo mismo que misericordia. Entonces, fíjate bien, mi hermano, lo que le está diciendo a Timoteo en este versículo 1. Así que, hijo mío, encuentra tu fuerza en el regalo inmerecido. ¿Qué le está diciendo al joven Timoteo? Que se acuerde que él no merecía la salvación. Fíjate bien. Yo quiero que entiendas esto, mi hermano, mi hermana, esta tarde. ¿Por qué? Porque Pablo está a punto de ser ejecutado. De hecho, es la última carta que escribió Pablo y se la escribe a Timoteo. Fíjate bien, qué tan mal estaba Timoteo en ese momento, que le recuerda a Pablo que se acuerde lo que Jesucristo hizo en la cruz por él y que no lo merecía. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que la Biblia habla solamente de dos tipos de personas. Podemos ir a Eclesiastés 7:20. Solamente habla de dos tipos de personas: hijos de Satanás e hijos de Dios. Personas que están muertos en pecado y personas que están vivos de su espíritu. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: acuérdate, ¿estás tibio? ¿Estás frío? Acuérdate de esa gracia que tú no merecías y que Jesús tuvo por ti. Porque gracias a esa sangre derramada en la cruz, tu corazón fue regenerado. Tu corazón fue limpiado. Hubo perdón de pecados en ti. Mira, Eclesiastés 7:20. Ciertamente, ¿qué dice ahí? Mira, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, Isaías 64:6, no vayas. Dice el profeta Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y quiero que notes lo que dice el profeta Isaías. Todos nosotros somos, se incluye el profeta Isaías. Todos nosotros somos como suciedad, y el más justo de los hombres es como trapo de inmundicia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando te vas al original, al hebreo, trapo de inmundicia se refiere a las telas que las mujeres usaban para su periodo. Fíjate bien. Cuando dice el profeta Isaías: el más justo de los hombres es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Dice Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno.
¿Sabes qué dice en Efesios 2:12? En aquel tiempo estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 4:18 dice que teníamos el entendimiento entenebrecido. Colosenses 1:21, que éramos extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Entonces fíjate bien. Por eso es, regresa ahí donde estábamos al 2:1 por favor. Por eso es que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: encuentra tu fuerza. ¿Dónde? En el regalo inmerecido, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y acuérdate que ni tú, Timoteo, ni yo merecíamos el perdón de Dios. Ni tú ni yo merecíamos la vida eterna. Ni tú ni yo merecíamos absolutamente nada. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros pensamos en la misericordia de Dios, en la gracia, y a veces las confundimos, no son lo mismo. Fíjate bien lo que quiere decir misericordia. Misericordia quiere decir retener el castigo que merecemos. Eso es misericordia. O sea, nomás no castigar. Pero gracia es darte algo que no mereces. Eso es gracia. Podemos ir a Romanos 3:24, por favor. Entonces fíjate bien, ¿es grave lo que está pasando en Timoteo? Sí, mi hermano. Sí, porque incluso el apóstol Pablo le tiene que decir: ¿sabes qué? Acuérdate de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Yo quiero que pienses esto. ¿Por qué? Porque cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú cuando le tienes que recordar a una persona todo lo que has hecho por él, ¿cuándo es? ¿O por qué razón lo haces? ¿Sabes cuándo lo haces? Cuando tú sientes que son malagradecidos. Cuando tú sientes que te están pagando mal por bien. Y entonces cuando le dices: acuérdate que mira, yo te he ayudado así, de esta manera y de aquella manera. Moralmente, económicamente, y en todo momento he estado. Pues eso, quiero que pienses en lo que le está diciendo a Timoteo. ¿No tienes fuerzas? Acuérdate del regalo inmerecido. Acuérdate que el que merecía estar en la cruz eras tú y no Jesucristo. Eso es lo que está pasando ahorita. Miren lo que dice aquí Romanos 3:24. Siendo justificados, declarados justos, eso es lo que quiere decir en el griego, justificados. Y mira lo que dice ahí: siendo declarados justos. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. Esa palabra en el griego es dorean. ¿Sabes qué quiere decir? Sin costo, sin nada a cambio. Siendo declarados justos, sin nada a cambio. ¿Por qué? Por su gracia, por su regalo inmerecido. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando tú te das cuenta, yo recuerdo perfectamente aquella tarde cuando yo clamé el nombre de Dios. Ese día Dios cambió mi vida. Cambió mi vida de tal manera que los vicios se fueron, todos. Las cosas horrendas que yo todavía 2 días antes hacía, jamás las volví a hacer. Pero ¿sabes una cosa? Que no amaba a Dios. Yo lo empecé a amar cuando empecé a acercarme a Él a través de la lectura, que fue con los años. Y cuando yo me acerqué a Él a través de la lectura fue que empecé a conocerlo. Y cuando empecé a conocerlo fue cuando realmente empecé a amarlo.
Tan es así que empecé a llorar como si lo hubieran matado el día de ayer. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Siendo declarados justos, sin costo, sin nada a cambio, por su gracia, mediante la redención, el pago, su sangre, la sangre de Cristo. Regresa ahí a 2 de Timoteo 2:1 en NBI, por favor. Entonces, mira lo que está pasando. Que el apóstol Pablo, es por eso que le dice a Timoteo: acuérdate del regalo inmerecido. Tú no lo merecías, yo tampoco. ¿Cómo se llama el mensaje? Una súplica para nosotros. Mira, así que tú, hijo mío, encuentra tu fuerza, saca tu fuerza del regalo inmerecido de Cristo Jesús en la cruz. Y yo, cuando estaba haciendo el mensaje, yo me empecé a preguntar y yo dije: ¿acaso Timoteo, siendo quien era, estaba siendo malagradecido? Timoteo se estaba olvidando de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sabes una cosa? Esta carta, 2 de Timoteo, incluye muy pocas felicitaciones, pero muchas amonestaciones y alrededor de 25 órdenes. Son solamente verbos imperativos de lo que tenía que hacer Timoteo. ¿Por qué? Porque tristemente Timoteo estaba bajando la guardia. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Te voy a platicar un poco de lo que nos cuenta Lucas en el capítulo 7. ¿Puedes ir al 7:40 de Lucas, por favor? ¿Sabes qué está sucediendo aquí? Que un fariseo ruega a Jesús que coma con él en su casa. Y Jesús acepta. Se sienta en la mesa. En aquel tiempo, mi hermano, mi hermana, pues no eran las mesas como las conocemos hoy. Casi las mesas estaban a ras de piso. Solamente tenían una base de 10 o 15 centímetros. Y en lugar de sillas ponían cojines grandes o algo acoginado para que las personas echaran el cuerpo hacia adelante, se recargaran en la mano izquierda y con la derecha comieran. Entonces los pies los echaban hacia afuera. Fíjate bien lo que está pasando. Entonces dice la escritura que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, él pensó: si fuera profeta, conocería quién y qué clase es la mujer que lo toca. Una pecadora o una prostituta. Eso es lo que está pasando. Mira aquí el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Así se llamaba el fariseo. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Te acuerdas que un denario era el salario de un jornalero diario? Entonces, aquí habla de uno que le debía 500 denarios. O sea, más o menos lo de poco más de 1 año y medio,
más o menos, ¿verdad? Y uno de ellos, el otro le debía solamente lo de 50 días, o sea, más o menos poco más de mes y medio. Ok, siguiente versículo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? En aquel tiempo lo que se acostumbraba generalmente cuando una persona invitaba a otra a comer, lo primero que hacía era darle un beso o dos. Lo segundo que hacía pues era estar un momento con su brazo, lo ponía sobre el hombro de la persona. Después de eso pues le lavaban sus piecitos y varias cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? En pocas palabras, mi hermano, mi hermana, es como si tú invitaras a tu casa a alguien a comer y que tocara tu puerta y que lo dejaras afuera. Es lo mismo. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Simón, mira, es esto. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. También eso se hacía, ungir la cabeza con el aceite de un invitado. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y mira versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es triste cuando una persona como Simón el fariseo, él se sentía bueno, él se sentía justo, él se sentía mejor que muchas de las otras personas. Y mira a una prostituta, y yo quiero que pienses en cuánto o qué tipo de persona o qué tipos de pecados crees que tuviera la prostituta. ¿Sabes una cosa? Yo creo que incontables. Pero aquí lo que dice Jesús es: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? No sé si tú te acuerdas en Primera de Timoteo, que le dicen los primeros, creo que es 1:12, no vayas, Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias, le dice Pablo a Timoteo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, le dice Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjate bien, dice el apóstol Pablo, me tuvo por fiel. Dios pensó que yo, Pablo, podría serle fiel. Podemos ir a Hechos 26:9, por favor. Vamos a leer del 9 al 11. Fíjate bien.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo quiero que tú pienses qué tipo de persona era Pablo. Pablo pues hablaba de 4 o 5 idiomas. Tenía su futuro asegurado, pertenecía al Sanedrín. Él estudió con la gente más prominente de los judíos. Es algo así, te quiero comparar esto. Es algo así como si tú estudiaras o tuvieras clases particulares, por ejemplo, con el rector de la UNAM. Pues ese era el maestro de Pablo. La mejor ropa, la mejor comida, el mejor caballo, las mejores casas. Pero ¿por qué dice Pablo? Le dice a Timoteo: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque Pablo era de los peores hombres que había sobre la tierra. ¿Qué hacía? Él se dedicaba a esto. Mira, esto dibuja, en estos 3 versículos nos dibuja un poco lo que era Pablo. Mira, yo ciertamente había creído mi deber, está dando testimonio frente al rey Agripa. Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y mira lo que hacía. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y mira lo que dice al final. Aparte de que los encerraba en la cárcel, y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto. Era asesino de cristianos. Cuando tú escuchas que hay balaceras y dices, pues es triste saber que se matan unos a otros. Hablan de 4 muertos, 3 muertos, 2 muertos o más. Es triste. Pero ¿sabes una cosa? Por lo menos tienes una certeza. ¿Cuál? De que por lo menos pues ellos que traen pistola pues se están matando entre malvados. Pero Pablo no. Pablo mataba gente que se pasaba de rodillas. Pablo mataba gente que ayudaba a otras personas. Pablo mataba gente que no le hacía mal alguno a nadie. Y eso lo convierte en el peor de los hombres. Siguiente versículo. Mira. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esta carta primera de Timoteo, seguramente Timoteo la tenía en su mano. Y seguramente la pudo haber leído muchas veces. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque a pesar de esto me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y le sigue diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que todos estos pecados. Entonces fíjate bien, mi hermano, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué es? Pero tú, Timoteo, no fuiste tan malvado como yo. No fuiste tan malvado como yo. Por eso es que le dice, ¿sabes qué? Persiste en lo que has aprendido y en lo que creíste verdaderamente. ¿Por qué? Porque desde chiquito, has oído las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cómo les enseñaban las primeras letras a los niños? Pues con la Escritura, con las Sagradas Escrituras. Un niño de 8 o 9 años te recitaba la ley mosaica. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Después le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Esa fe genuina habitaba en tu abuela,
habitaba en tu madre, habita en ti. Por eso te pido que vuelvas a encender el fuego del don de Dios. No te avergüences de dar testimonio de mí, preso suyo, ni de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, fíjate bien, mi hermano, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Acuérdate de lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Acuérdate de esa gracia. Y luego ya en el versículo 15 le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y puedo seguir recitando. Fíjate que yo aprendí tanto en primera de Timoteo que muchos versículos se me quedaron. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para recibir a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer, para vida eterna. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, no fuiste tan malvado como yo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo quiero que esta tarde, noche, tú te preguntes, ¿de dónde te ha sacado Dios a ti? ¿De dónde te ha sacado Dios a ti? Porque tú, como has visto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Timoteo no fue tan malvado como Pablo. Yo quiero que tú pienses, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque Timoteo estaba tibio. Timoteo se estaba enfriando el don de Dios. Y no sea que tu cristianismo sea tibio. No sea que tú tengas un piecito en el mundo y otro pie en el evangelio. Yo eso es lo que quiero que pienses esta tarde. ¿De dónde te ha sacado Dios? Tal vez de los vicios, de la depresión, de la fornicación, del robo, de la prostitución, del maltrato, de la enfermedad. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo cuando estaba preparando el mensaje, yo dije, estaba leyendo las escrituras y todo lo que dice, todo lo que habla de Timoteo, todo el Nuevo Testamento. Y lo empecé a poner junto, todo. Y yo dije, caray, Timoteo estaba siendo malagradecido. Hijo de Dios, sí. ¿Dios había pensado en él antes de la fundación del mundo? Sí. Así como en Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Igual que, por ejemplo, Isaías. Igual que Pablo, que fue escogido desde el vientre de su madre. Asimismo Timoteo. ¿Timoteo era un hijo de Dios? Sí. Pero había dejado apagar el fuego del don de Dios dentro de su corazón. Por eso es que Pablo le dice, acuérdate de esa gracia que tú no mereces. Acuérdate de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque tú debiste estar en el lugar de Jesús. Y sin embargo, Jesús dio su vida por ti. Entonces, ¿será que Timoteo estaba siendo malagradecido?
¿Será que Timoteo, aún siendo sellado por el Espíritu Santo de Dios, estaba siendo malagradecido con Dios? Por eso te digo, mi hermano, si a ti te escribieran una carta del apóstol Pablo, ¿qué te diría a ti? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Al que mucho ama, es porque nos ha perdonado mucho. ¿Sabes qué? Yo recuerdo, y yo estaba recordando perfectamente, hace poco más de 10 años, casi 11 años. Cuando yo llegué a Jesús, cuando yo clamé su nombre, yo ni siquiera tenía idea de que Dios existiera. Porque todo mundo te hablaba de Dios. A mí, yo escuchaba que mucha gente hablaba de Dios, pero en nadie lo veía. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo le decía: Señor, si tú existes, ya no quiero ser la misma porquería de persona. Tenía 2 intentos de suicidio, alcoholismo, drogadicción, fornicación y muchas cosas peores. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo que esa tarde empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y yo me acuerdo que después de media hora me cansé de hablar y en mi mente yo decía: Señor, si tú existes, si es verdad que tú eres Dios, ayúdame. ¿Y sabes una cosa? Ese día empecé a dormir como cuando yo tenía 7 años de edad. Pero tú, es lo que quiero que pienses esta tarde. Porque no sea que te esté pasando igual que a Timoteo. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo perfectamente, desde ese día yo empecé a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo hablaba ayer con un hermano carnal mío, que ahora es cristiano. Y yo le decía a él, yo desde ese día, ¿sabes qué? Nunca más me quise soltar de la mano de Dios. Nunca más quise voltear para atrás. Nunca más volteé ni a izquierda ni a derecha. Nunca más. Porque jamás había experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún así te vuelvo a repetir, no lo conocía, solamente cambió mi vida. Pero ese día yo empecé por agradecimiento a aferrarme fuerte de su mano y a nunca querer volver atrás. Yo le decía a mi hermano ayer, le decía: ¿te acuerdas cuando tú me decías, bueno, está muy bien que tú puro Dios, y tus hijos qué van a hacer? Y yo me acuerdo que decía: pues no sé qué vayan a hacer, pero yo no quiero dejar de sentir esto que siento. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Tú conoces la historia de Pablo por todo lo que hemos hablado aquí. Tú conoces lo malvado, pero también tú conoces que casi el Nuevo Testamento fue escrito por él. ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho. Entonces, esta tarde, lo que yo quiero que pienses es: ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué hizo Dios por ti? Porque si Timoteo, siendo un hombre de Dios, le tenían que recordar la sangre de Jesús derramada en la cruz, estaba siendo malagradecido. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Tal vez tú ahorita
estés pensando: ay, pero pues yo no fui tan malvado como usted. Pero ¿sabes qué? Dios te dio la misma gracia a ti que a mí. ¿Podemos ir a Efesios 2:4, por favor? Esta tarde yo lo que quiero es que te preguntes: ¿qué tanto estás valorando el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo: Timoteo, acuérdate de la gracia. Tú no la merecías, yo tampoco. Pero tú desde niño has oído del evangelio. Tu abuela era cristiana, tu madre era cristiano. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, has oído de personas que tienen 15 años, 20 años o más? Yo a mis mismos hijos, yo les digo: hijos, esfuérzate más. Yo me acuerdo que en Acapulco una de mis hijas, así como las ves, no ensayaba. Yo le decía: hija, pues ensaya. Me acuerdo que una semana, 3 o 4 veces, como que salimos medio mal. A la siguiente semana, otra vez. Y que la bajo de la alabanza un año. Yo me acuerdo que el pastor me manda a hablar y me dice: hermano, muy preocupado, me dice: ¿me quiere explicar por qué bajó a su hija de la alabanza? Y le digo: sí, pastor. Porque le digo que ensaye y no ensaya. Porque le digo que se esfuerce y no se esfuerza. Y la última vez que hablé con ella me dijo: a mí me sale mejor si no ensayo. ¿Y sabe qué? Yo sé de dónde me sacó Dios a mí. A mí me sacó de la locura, del hoyo profundo de la desesperación. 2 veces me metí la pistola en la boca. Y cuando Dios tocó mi corazón, empecé a ser feliz como nunca en mi vida. Y yo me acuerdo que le dije: yo no puedo permitir que ella le entregue eso a mi Dios. No puedo hacer eso. Y cuando me escuchó dice, pues tiene usted razón, claro que la tengo. Y si no veo que se esfuerza, lo siento mucho. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo vivía para adorar a Dios. Vivía cuando mis hijos tocaban y hasta ahora. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo decía: Señor, lo único que yo quiero es alabarte aquí en la tierra, así como te alaban en el cielo. Entonces yo decía: yo sé de dónde me sacó Dios. Y yo le decía: agradece que tú desde chica estás oyendo del evangelio. Porque a mí literalmente Dios metió la mano al basurero y me sacó. No sea, mi hermano, mi hermana, que tú no estés valorando la sangre de Jesús, al igual que Timoteo. Y que esta tarde yo te tenga que recordar que tú deberías de haber muerto en esa cruz, no Jesús, porque Él no tenía pecado. Y aún así murió en lugar de cada uno de nosotros. Por eso te digo, si tú dices: no, pero es que yo no fui tan malvado. Pero la gracia es la misma. Yo fui más malvado que todos, tal vez, pero fue la misma gracia para ti que para mí. Mira lo que dice aquí.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, esa es la gracia. Estábamos muertos espiritualmente, como muchas de las personas que tú ves en la calle. Parece que tienen vida, pero están muertos. Parece que ven, pero no ven, están ciegos. Parece que oyen, pero no escuchan. Parece que ríen, pero hay amargura en su corazón. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Siguiente versículo. Y no solamente eso, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él. Y no solo eso, mira, nos hizo sentar. O sea, ya me vio sentado a mí allá. Ya vio a Julio allá sentado. Y a cada uno de ustedes ya los vio sentados allá. O sea que es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? La gente que está tirada de alcohol en la calle, o la gente que se droga en la calle, o la prostituta que se vende, la diferencia entre él y nosotros es que de nosotros ya tuvo misericordia. Ya tuvo misericordia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Saca fuerzas de ahí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Yo durante mi caminar cristiano, yo he sido testigo de cómo Dios sigue hablando a las personas, cómo Dios sigue insistiendo: volveos, arrepiéntete, cambia de vida. Pero también veo cómo la mayoría ignoran el llamado de Dios. He podido ser testigo de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo estaba hablando apenas, no hace mucho, con una persona de 25 años de alcoholismo y poco más de 15 años de drogadicción. Intentos de suicidio, sobredosis, locura en su vida. Y después de 1 año y medio, si tú lo escuchas hablar, es más, tú lo ves y no crees su vida pasada. Pues eso es lo que hace Dios en las personas. Eso es. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, no fuiste tan malvado como yo, y tal vez estás siendo malagradecido. Tal vez
no estás valorando la gracia, el regalo inmerecido. Tal vez te has olvidado de que tú tuviste que haber muerto en la cruz, no Jesús. El lugar en la cruz era para cada uno de nosotros. Pero tú, Timoteo, no fuiste tan malvado. Y por eso te estás olvidando lo que Dios hizo en la cruz. Esta tarde, mi hermano, mi hermana, tú tienes que pensar. Regresa a 2 de Timoteo 2:1 en NBI, por favor. Tú tienes que pensar. ¿Qué camino estás caminando? ¿Qué tanto estás valorando el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Gracias a ese sacrificio tenemos vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo de Dios, el que es sellado, el que ha sido sellado, Efesios 1:13, en su corazón, Gálatas 4:20, el que ha sido sellado, no hay condenación en contra de él. Se muere y en ese momento está con Cristo Jesús. Los únicos que van a ser juzgados en el trono blanco son los incrédulos, los que rechazaron a Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, darnos vida eterna, darnos vida eterna. Pero la pregunta esta tarde que yo quiero que te hagas, mi hermano, mi hermana, es: ¿qué tanto estás valorando tú la sangre de Jesús? Por eso, mira, empieza. Bueno, nomás vamos a ver un versículo hoy. Así que tú, hijo mío, encuentra la fuerza en el regalo inmerecido de Cristo Jesús en la cruz. Mis hermanos, no sea que ustedes se hayan olvidado o estén olvidándose de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿De dónde te sacó Dios a ti? A mí fue de la basura. A mí fue de lo peor del mundo, de lo peor de la vida. Él metió su mano santa y me sacó de ahí. La pregunta es: ¿de dónde te ha sacado a ti? Porque al que mucho se le perdona, y vaya que me perdonó, mucho ama. Por eso es que desde ese día jamás, nunca me ha soltado de él. Desde ese día me aferré con todas mis fuerzas. Con vergüenza te tengo que decir, mis hijos no tenían padre, mi esposa no tenía esposo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Podemos ir a Deuteronomio 11:8, por favor? El consejo de Pablo a Timoteo le dice: encuentra tu fuerza en la gracia, en el regalo inmerecido. Hay una manera para que tú seas fortalecido espiritualmente, para que tú estés firme espiritualmente, para que tú estés duro como una roca. ¿Cuál es? Es esta, mira. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas, ¿qué? Fortalecido. Tiene que ver con tu obediencia. Esa palabra fortalecido es hebreo hazak. Mira lo que quiere decir: poderoso, ser fuerte o duro. Quiere decir inquebrantable. Para que seas inquebrantable, obedece. Lo poco que vayas entendiendo en la lectura, obedece.
Obedece. Les pedí un versículo, no sé si lo tengan en Reina Valera, segunda de Crónicas, en Reina Valera 2015. No lo tienen, ok. Lo voy a leer. Es segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. ¿Tú quieres ser como una piedra así de fuerte? ¿Tú quieres ser inquebrantable? Procura obedecer y procura tener un corazón íntegro delante de Dios. Esa palabra integridad es muy cortita, pero quiere decir básicamente que tú te comportes así como te comportas aquí en la iglesia, te comportes en tu casa. Que así como te comportas aquí en la iglesia, te comportes en tu trabajo. Que así como te comportas en la iglesia, pues te comportes en la calle, te comportes en todos lados. ¿Quieres ser fuerte? Sé íntegro. ¿Quieres ser fortalecido? Obedece. Mis hermanos, pues al que mucho se le perdona, mucho ama, mi hermano. Yo no sé qué te haya perdonado Dios a ti. Simplemente recuerda que esa gracia que Pablo no merecía, esa gracia que yo no merecía y que muchos de los que están aquí no lo merecían por ser tan malvados, es la misma gracia que ha sido efectiva, por ejemplo, para los jovencitos. Gloria a Dios, de 10 años, de 8 años, de 7 años, de 15 años, de 17 años. Si tú te aferras fuerte a Dios, no vas a tropezar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo se llamó el mensaje? Una súplica para nosotros. Así que no se olviden del regalo inmerecido de Cristo Jesús en la cruz. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias. Gracias, Señor, porque son palabras hermosas que nos pueden hacer reflexionar. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú martillando el corazón de mis hermanos, para que a la luz de la palabra puedan saber qué camino están caminando. Mi Señor, yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, dándonos un corazón entendido, un corazón firme, un corazón dispuesto para obedecer tu bendita palabra. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches.